Buenos días, doctor. No, ay no. Buenos días, licenciado. No se le escucha. No sé si es su micrófono, tiene fallas en su micrófono, pero no se le escucha, solo se ve que habla. Bueno, buenas. Hoy sí me escuchan. Hoy sí, ¿verdad? Sí, Sí, hoy sí. Ah, gracias. Bueno, qué bueno. Ahora estamos miércoles 28. Este mes de septiembre ya está, ya casi muriendo, ¿verdad? Pues qué bueno vernos algunos, otros solo la foto y pongamos ahí, pongan ahí enciendan su cámara, quiero verles ustedes. Yo prácticamente ya sería este el último clase, luego sigue la licenciada con los compuestos de interés biológico. Así es que para este día concluimos el tema de aminas. Concluimos el tema de aminas y para el día de mañana tenemos la práctica 5 del laboratorio que corresponde a ácidos carboxílicos. Y desde ya les hago ver que el próximo jueves a las 10 de la mañana va a ser el examen, el segundo examen parcial. Y vamos a incluir desde alcoholes hasta lo que veamos este día. Así es que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Por delante ya tenemos las notas de los dos cortos teóricos presenciales. Nos faltaría lo del parcial y la nota del laboratorio de esta semana. Bien, vamos a compartir ahí nuestra presentación y vamos a recordar ahí sobre lo que habíamos ya considerado de las aminas que eran polares, que presentan puentes de hidrógeno las primarias y secundarias y las terciarias no. Presentan altos puntos de ebullición y una frase que se ha vuelto viral, digo yo, la solubilidad relativa en agua, es decir, que a mayor número de carbonos, pues la solubilidad disminuye. Otra característica que habíamos visto de las aminas es que son tóxicas y les mencionaba que una característica cuando se están preparando aminas es que una forma de detectarlas es el olor a pescado, así como los ésteres, olor a perfume, olor agradable. De hecho, mañana vamos a estar preparando ahí una sustancia que el olor, el salicilato de metilo, nos da la evidencia de la formación de esa sustancia. Entonces las aminas pasa lo mismo, un olor característico a pescado. En cuanto a las propiedades químicas, esto ya lo vimos, aquí estamos retroalimentando. Son bases de Lewis, es la tipificación en cuanto a ácidos y bases. Se comportan como bases de Lewis, recordando ahí la teoría que veíamos de Renew, Bronsted y Lowry y Lewis. Lewis habla sobre cargas negativas o parejas de electrones. Así es que esto huele a preguntita, ¿va? Entonces, como las aminas tienen el nitrógeno, este nitrógeno tiene un par de electrones que los caracteriza como bases de Lewis. Todo lo que veamos con carga negativa, pudiéramos así, en términos generales, clasificarlo como bases de Lewis. También habíamos hablado que con los ácidos, ya que son bases, con los ácidos nos generan sales.
Tengo acá una amina, lo hago reaccionar con un ácido, en este caso un hidrácido, y el hidrógeno que nos viene aquí trae el par de electrones y el halógeno con carga negativa para formarnos sales. También habíamos hablado que las alipáticas, aminas alipáticas, tienen mayor constante de basicidad, son más básicas. Y habíamos hablado la basicidad relativa. Las primarias son menores que las secundarias y las secundarias mayor que las terciarias. Entonces, las aminas más básicas con mayor carácter básico son las secundarias. Nosotros esperaríamos que las terciarias fueran, pero les mencionaba que por impedimento estérico, impedimento espacial, las terciarias pues no permiten la reactividad ahí con toda facilidad. Entonces tenemos que las secundarias son más reactivas que las primarias y también son más reactivas que las terciarias. Esto ya lo habíamos considerado en la clase anterior. Vamos a ver algunas, como estamos viendo lo que había mencionado, propiedades químicas. Y lo primero que voy a hacer acá es una reacción. Las reacciones con halocarburos o haluros de alquilo. Y también les había mencionado que las aminas son derivadas del amoníaco, del NH3. Y eso se da una sustitución por un radical, ¿verdad? Un radical sustituye uno de los hidrógenos para obtener, aquí en el ejemplo que tengo, sustituye un hidrógeno y me genera una amina primaria. He puesto esta reacción para que consideremos o veamos que las aminas se derivan por sustitución de radicales, forman las aminas, en este caso primarias. Y como ya sabemos nomenclatura, acá esta es la metilamina. Luego teniendo esa metilamina, ya una amina, la hacemos reaccionar como he puesto acá con halocarburos. Con halocarburos o haluros de alquilo. Y la misma historia. Por ejemplo, aquí tengo el bromuro de etilo o bromoetano. Este radical sustituye a otro hidrógeno y obtenemos una amina secundaria. Y así las aminas pueden reaccionar con halocarburos o haluros de alquilo para tener, si es una amina primaria, tenemos una amina secundaria. Y si es una amina secundaria, vamos a tener una amina terciaria. Esto se los había planteado acá para que observáramos por qué hemos puesto que las aminas son derivadas del amoníaco, ¿verdad? Partimos para obtener una amina primaria y así sucesivamente. Acá tenemos una amina primaria más un halocarburo, me da una amina secundaria. Y tengo, si vamos en orden alfabético, etil-metilamina. O si vamos en número de carbonos, metil-etilamina. El mismo compuesto es. Luego esta amina secundaria la hacemos reaccionar con otro halocarburo y obtenemos una amina terciaria. Entonces tenemos acá si vamos el número de carbonos, dimetil-etilamina. Entonces, dígame, Rebe. Una pregunta, Eric. Y ahí en la última, ¿por qué la mina no perdió el hidrógeno? Ah, sí. Ay, qué bueno usted. DVD. Gracias, Rebe. DVD. Lo ponía para ver si estábamos en la clase. Qué excelente, Rebe. La felicito. Eso me gusta, que estemos en la clase. Aquí, como dice Rebe, no debe de haber hidrógenos. Excelente. Estamos en la clase, ¿verdad? Qué bueno que si fuéramos todos, les pido eso, ¿verdad? Ojo, a veces uno con estar en la clase ahí se ubica. Entonces, aquí, ¿verdad? No. Bien. Luego tenemos a partir de
aminas, vamos a obtener amidas. Y hacemos uso de cloruros de acilo. Cloruros de acilo. Esa palabrita cloruro de acilo ya la habíamos mencionado en los compuestos en la sustitución aromática electrofílica para obtener cetonas aromáticas. Sin embargo, repitamos esto. Los cloruros de acilo están formados, valga ahí, por el cloro y, digamos así, el grupo carbonilo de las cetonas y un radical. Entonces, cloruro, todo esto sería el radical acilo. Y el radical acilo está formado por el grupo cetónico y un radical. Entonces, tenemos acá cloruro. En este caso, como son dos carbonos, cloruro de acetilo. Cloruro, acetilo, porque son dos carbonos. Cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo, nombrándolo bajo esas dos tipos de nomenclatura. Reacciona con el amoníaco para generarnos esta amina, pudiéramos decir esta amida, y nos genera la acetamida o etanamida, CH3CONH2, la etanamida o acetamida. Ahora bien, aquí recuerden, estamos obteniendo amidas. Ya habíamos hablado que las amidas en ácidos carboxílicos, al reaccionarlo con amoníaco, me genera las amidas. Y habíamos hablado que esta familia es importante por el enlace peptídico. Encuentran en los péptidos, polipéptidos y proteínas. Entonces tenemos una amina primaria, la metilamina, y la hacemos reaccionar con cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Y la misma historia, se da una sustitución de este grupo acetilo, sustituye o desplaza al hidrógeno. Y obtenemos la amida correspondiente. Aquí todo este grupo, CH3CO, es el que ha sustituido al hidrógeno. Y entonces acá tenemos, y vean esta nomenclatura, N. ¿Qué estamos diciendo con esta N? Que los radicales están sustituidos, están unidos a este nitrógeno. Por eso aparece N-metil y luego lo nombramos etanamida. N-metil etanamida. Dos carbonos y la terminación en amida. N-metil etanamida. Entonces, a través de una amina primaria tenemos una amida, perdón. Bien. Pero luego tenemos la dimetilamina más cloruro de acetilo y se da la sustitución de este grupo CH3CO, el grupo acetilo, y nos genera, vean acá, NN-dimetil, ya que los dos grupos metilos están unidos al nitrógeno, NN-dimetil, y de esta parte etanamida. Bien, entonces, este sería otra reacción para obtener amidas a partir de aminas. Bien, habíamos hablado al principio que con halocarburos era la obtención de aminas secundarias y terciarias, si partimos de una primaria. Hay otra reacción con ácido nitroso. El ácido nitroso tiene esta formulita HNO2, HNO2. Reacción con HNO2, ácido nitroso. Para diferenciarlo del ácido nítrico, el ácido nítrico es HNO3 y este es
ácido nitroso, que es HNO2. Bien, entonces tenemos que las aminas primarias, tanto alifáticas como aromáticas, nos van a generar un tipo de sal llamada sales de diazonio. Repito, a las aminas primarias, tanto alifáticas como aromáticas, nos van a formar sales de diazonio. Y luego tenemos las aminas secundarias, tanto alifáticas como aromáticas, y estos así definiciones para obtener compuestos, pónganle oído. Las aminas secundarias, tanto alifáticas como aromáticas, nos van a generar una familia que se llaman nitroso compuestos. Ya vamos a ver la fórmula y cómo diferenciar entre sales de diazonio, compuestos nitrosos y otra familia que vamos a ver de las familias terciarias, que son los azo, los compuestos azo. Entonces las primarias generan sales de diazonio, las secundarias nitroso compuestos y las terciarias aromáticas nos van a generar azo compuestos. Ahí está un cuadrito bonito para completar ahí un buen recetario ahí. ¿Va? Bien, sigamos. Aquí tengo yo una amina alifática primaria. La hago reaccionar con ácido nitroso y ácido clorhídrico. Lógicamente, como les he mencionado, aquí hay mecanismos y todo eso. Sin embargo, nosotros solamente les planteamos ya el producto de esa reacción. Entonces, fíjese que acá tenemos la metilamina más ácido nitroso en un medio ácido inorgánico, en este caso con ácido clorhídrico. Entonces nos genera como producto principal la sal de diazonio. ¿Y cómo está formada la sal de diazonio? Como habíamos con ácido clorhídrico el medio, entonces nos da cloruro de metil, cloruro. Recuerden que para nombrar vamos de... Quiero ver ahí en su mano ustedes que cuando uno está, vamos de aquí a de este lado, cloruro de metil, y ahí viene la palabra diazonio. Diazonio. Cloruro de metil, diazonio. Entonces, este grupo diazo, atención a esto, es 3, triple enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Cloruro de metil diazonio. Entonces, ¿cómo identificamos las sales de diazonio? Triple enlace entre nitrógeno y nitrógeno. Y pues, para aquellos que les preguntan qué se hizo, qué hicieron los demás átomos o moléculas, más agua, más cloruro de sodio. Sería en este caso. Entonces, en el caso de que estemos usando una sal, por ejemplo, como nitrito de sodio, que nos generaría este producto, cloruro de metil diazonio. Entonces, de entrada, las aminas alifáticas, en este caso tenemos primarias, más ácido nitroso en presencia de ácido clorhídrico, con respecto a esta reacción, me genera cloruro de metil diazonio. ¿Qué es lo nuevo acá? El enlace triple entre nitrógeno y nitrógeno. Y por eso el nombre diazonio. Tenemos esta amina alifática, aromática primaria. Lo hacemos reaccionar, vean ustedes, con nitrito de sodio, que proviene del ácido nitroso. Y entonces, más ácido clorhídrico, y vean las condiciones. 0 grados centígrados, es una reacción cardíaca, ¿verdad? O sea que si la calentamos, pues es un problema. Entonces, la reacción se va a bajas temperaturas, en hielito ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto me genera el cloruro de benceno o benceno diazonio. Cloruro
de bencén o benceno-diazónico. Y aquí lo importante, la temperatura 0 grados centígrados. Entonces tenemos las aminas alifáticas y aromáticas primarias nos generan sales de diazónio. Condiciones de reacción, condiciones de temperatura bajas. Entonces, atención a eso. Y es una reacción con ácido nitroso, pero en medio de un ácido inorgánico también. Bien. Tenemos luego las aminas secundarias. Aquí tengo una amina alifática secundaria. Tiene 2 radicales. Lo hacemos reaccionar con el ácido nitroso. Y nos da el producto. Aquí hay como ven, hay un proceso, hay un mecanismo, ¿verdad? De la reacción. Y al hacerlo reaccionar con ácido nitroso. Entonces me genera un compuesto llamado N, porque está unido a este nitrógeno el grupo nitroso. Por eso cuando estamos trabajando con el nitrógeno, especificamos en qué átomos se está uniendo, en este caso, el radical nitroso. Entonces, por eso ponemos N-nitroso. ¿Y cómo vamos a identificar los compuestos nitroso? Entre nitrógeno y oxígeno hay un doble enlace. Aquí entre nitrógeno y oxígeno, doble enlace, y un enlace sencillo entre nitrógeno y nitrógeno. Entonces, las aminas alifáticas secundarias producen nitroso compuestos. Y aquí está un ejemplo específico, la dimetilamina con el ácido nitroso nos generan el N-nitroso dimetilamina. N-nitroso, o sea, a este nitrógeno se nos une, a este nitrógeno, perdón, se nos une el grupo nitroso. Por eso va la especificación N. ¿A qué átomo está dándose la unión? Esto se da con aminas alifáticas secundarias, los compuestos nitrosos. ¿Cómo identifico los nitrosos? Doble enlace entre nitrógeno y oxígeno y enlace sencillo entre nitrógeno y nitrógeno. Ahora veamos una aromática secundaria. Tenemos el benceno acá y de hecho por poseer este benceno la clasificamos como aromática. Más el ácido nitroso y vean las condiciones de temperatura bajas. Condiciones de temperatura. Y nos genera o nos forma el producto N-nitroso. Se une al nitroso N-metil anilina. Entonces nos genera ese producto. Entonces repito y vuelvo ahí. Entre nitrógeno y nitrógeno, enlace sencillo, entre nitrógeno y oxígeno, doble enlace. Bien. Entonces acá estoy refiriéndome a las aromáticas secundarias que producen paranitrosos compuestos. Y luego vamos hoy a las aromáticas terciarias, que generan azocompuestos. Y las alifáticas nos van a generar nitrógeno y luego una mezcla de productos de esa reacción. Entonces acá en las aromáticas terciarias nos van a generar azocompuestos y las alifáticas terciarias nos van a generar nitrógeno y una mezcla de productos o de sustancias de reactivos ahí. Y aquí tengo la aromática terciaria, vean ustedes, unidos al nitrógeno, 3 grupos fenilos. Más ácido nitroso me va a generar
difenil, y debido acá a este doble enlace entre nitrógeno y nitrógeno, va este nombre azobenceno. Este grupo es importante porque los enlaces sigma y pi, más bien los pi nos permiten ahí en el área de colorantes y todo eso, se meten ahí en esta parte. Entonces tenemos difenil azobenceno. Entonces, debido a los enlaces pi, ahí se dan las pigmentaciones o colorantes. Y luego las alifáticas terciarias, que nos dan nitrógeno más una mezcla de compuestos. Entonces, hemos visto con respecto a las aminas, tanto alifáticas y aromáticas primarias nos van a generar sales de diazón. Las secundarias alifáticas y aromáticas nos van a generar, decíamos, N-nitroso compuestos. Y las aromáticas terciarias nos generan azocompuestos. Y las alifáticas terciarias, nitrógeno más una mezcla de compuestos. Bien, eso sería en cuanto a las reacciones que hemos considerado en cuanto a las aminas. Vamos ahora a ver cómo preparar aminas. Y algo importante es que para una de las reacciones características para preparar aminas es las reacciones de reducción. Y en ellas yo tengo que en los métodos de reducción, permítame un cachito ahí, me permiten obtener aminas. Entonces tenemos pues que un método, dijéramos, fundamental y básico para obtener aminas es la reducción. Recordando que la reducción es ganancia de hidrógenos y pérdida de oxígeno. Entonces nosotros necesitamos, por decir así, tener un compuesto oxigenado para que pierda un compuesto nitroso o nítrico o algo así para lo importante, y cuando digo algo así es que contenga oxígeno que lo pierda y gane hidrógeno. Entonces hay una fuente bien importante, dijéramos, para obtener hidrógenos. Pues una, la naturaleza, una hidrogenación, pero a nivel laboratorio nosotros necesitamos una reacción bien sencilla que la hicimos en química general. Por ejemplo, nosotros colocamos un metal más ácido inorgánico, me da una fuente de hidrógeno. Lo hicimos, por ejemplo, ahí en el laboratorio, que colocamos magnesio y luego le agregamos ácido clorhídrico. De repente en el tubo un burbujeo, un desprendimiento que era hidrógeno. Entonces tenemos acá la reducción de nitrocompuestos. En presencia aquí está el estaño, en presencia de ácido clorhídrico. Pero puede ser cualquier metal. Por ejemplo, un metal también que nos genera hidrógenos es el magnesio. Entonces, aquí tenemos el estaño y este nos va a permitir que se dé la ganancia de hidrógeno. Y obtenemos nuestra amina correspondiente. Tenemos este compuesto nitroso. Tiene CH3NO2. Y lo colocamos en que nos genere la muestra de la mezcla de metal y ácido clorhídrico. Y eso nos va a desprender hidrógeno. Entonces tengo acá la metilamina, producto de este compuesto. Lo reducimos. Se reduce el nitrógeno. Y luego tenemos el nitrobenceno,
La misma historia, un metal en presencia de un ácido nos va a generar la fenilamina o aminobenceno. Como ven, este método pues es el básico, dijéramos, para obtener aminas, teniendo compuestos oxigenados. Pero esto, dijéramos así, es lo más generalizado. Pero veamos, hay otra forma de reducción y siempre hablamos de reducción. Reducción de nitrilos o cianuros. Reducción de nitrilos o cianuros. ¿Cuál es la familia de los nitrilos o cianuros? Tenemos acá por triple enlace y entonces entre carbono y nitrógeno. Y tenemos acá el cianuro de metilo, este compuesto. Este compuesto necesitamos hidrogenarlo, tanto el carbono como el nitrógeno. Entonces necesitamos una fuente, por ejemplo, un agente reductor. A propósito de, el agente reductor está en rojo, en presencia de éter y luego en un medio ácido para que nos genera también este medio de obtener hidrógeno. Entonces lo que se nos va a reducir es esta parte. Gana hidrógenos, el carbono y el nitrógeno. Y tenemos acá, ¿verdad? Vean, hasta especificado el hidrógeno que proviene del hidruro de litio y aluminio. Entonces, es otra forma para obtener aminas. Por ejemplo, acá tenemos la etilamina. También hay otra forma con hidrógeno que nos reduce este grupo CN. Entonces acá el cianuro de etilo lo hidrogenamos y me va a generar propilamina. Y también el cianuro de fenilo, vean, lo hidrogenamos y nos va a generar la amina correspondiente. Y la otra reacción o método para generarlo a partir de halocarburos que lo vimos al principio de esta clase, de esta exposición. Así es que, como ven, ya el material que nos quedaba era poco, era relativamente ya mínimo. Y con esto estaríamos concluyendo lo de este día. Les pediría que tenemos todavía a las 10:30, a las 11. Está el examencito ahí de la clase de este día. Y para mañana nos vemos a la 1 y a las 3 de la tarde. Y repitiendo para el jueves próximo, creo que jueves 6 de octubre, a las 10 de la mañana, y desde ya les estoy indicando la hora también. Tendríamos nuestro segundo parcial, que vamos a incluir alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y aminas. Y como ven, esta historia se terminó y luego continuamos con compuestos de interés biológico. Así es que no sé si hay alguna pregunta. ¿Todo claro? Licenciado, Todo Sí. claro. esta es la última clase que usted nos iba a dar. Perdón, hábleme un poquito más. Que si esta es la última clase que usted nos iba a dar del registro. Sí, de este registro, sí, ¿verdad? Y pues estaríamos ya en la segunda semana de octubre, estaríamos ya con compuestos de interés biológico, con carbohidratos, tema muy interesante, visto desde el punto de vista químico, ¿verdad? Así es que sí, así está hoy, pero nos vamos a ver en el laboratorio, ¿verdad? A mí me gusta estar compartir con los alumnos, tanto en clase como en laboratorios. Así es que see you tomorrow en la tarde. ¿Ok? Gracias, Lee. Bueno. Gracias, Gracias, profesor. licenciado. Bueno. Nos vemos. Bueno.